Hola, buenas tardes. Gracias a todas y todos los que nos acompañan hoy en esta presentación, pues, de este gran esfuerzo que hemos hecho en colaboración con Catafixia Editorial y el Instituto 25A. Todas aquí, todas ahora. Una constelación de voces para pensar Guatemala es, pues, una invitación que hacemos desde el Instituto y desde Catafixia para pensar el país. Y pues bueno, mi nombre es Gabriela Carrera, soy parte del equipo del Instituto 25A. Y pues el instituto nace de los sueños, de los corazones, de las reflexiones de los integrantes y las integrantes de Justicia Ya hace algunos años en términos de querer colaborar y fortalecer procesos de politización que vengan a contribuir a hablar de la política desde lo cotidiano, sobre todo en Ciudad de Guatemala, en sectores medios, y pues eso ha sido lo que nos ha hoy reunido en torno a este esfuerzo después de 5 años de las luchas ciudadanas alrededor de las luchas contra la corrupción, pero también es una invitación a ir un poco más allá del 2015 y un poco más acá del 2015. Así que bienvenidos, bienvenidas y gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Gaby. Hola, mi nombre es Gabriel Huer, yo también soy parte del Instituto 25A y estamos muy contentos de estar acá porque también hoy no solo estamos celebrando el lanzamiento de este libro, sino que también estamos cerrando la iniciativa 100 años en movimientos, que es una iniciativa que empezamos en abril de este año también con Catafixia. Estuvimos realizando desde abril hasta hoy. Entre esas actividades hubo conversatorios, hubo acciones artísticas, compartimos historias alrededor de un fuego virtual porque la pandemia pues era lo que nos permitió. También estuvimos presentando, bueno, en el caso de Catafixia estuvieron presentando la nueva edición del Autócrata de Waldo Ospina y bueno, estuvimos con varias actividades que esperamos que quienes nos están viendo hoy nos hayan podido acompañar en algunas de ellas, así que también estamos muy emocionadas y emocionados de poder estar cerrando esta iniciativa el día de hoy. Agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en las diferentes actividades, que estuvieron organizando con nosotras y nosotros algunas de estas acciones que estuvimos haciendo. Seguramente esperamos que sea un punto de partida, más que un punto de llegada, que nos permita seguir reflexionando y haciendo una lectura crítica de estos 100 años de movilización social en Guatemala y por qué no ver mucho más atrás, porque las raíces, como sabemos, son profundas, algunas muy dolorosas, otras llenas de luz, y eso es lo que nos trae hoy aquí a este libro de Todas aquí, todas ahora. Hace 5 años, pues como saben, las calles aquí en Guatemala, no solo en la capital donde estamos hoy, aquí en el centro histórico, sino en todo el país, explotaron, se desbordaron de gente que salimos a manifestar. Muchos lo hicimos por primera vez, como yo en mi caso fue así, y por eso para mí particularmente y para gente que hemos conocido y que hemos coincidido en estos 5 años, pues ha sido motivo de politización y de encontrarnos alrededor de la búsqueda de una transformación política. Pero estos 5 años no han sido fáciles, también nos sumamos y nos hemos encontrado a partir de esta movilización social con muchas otras y otros que tienen décadas, siglos, buscando transformaciones, usando las calles, usando todos los medios posibles para poder hacer que su voz se escuche, que sus voces se escuchen y también pues este encuentro con todas estas fuentes de inspiración, de luz, de referencia, de aprendizaje también ha sido muy importante y por eso queríamos empezar este proyecto que nace alrededor de hace un año con Catafixia Editorial. Porque creíamos que era importante, porque como Gaby ya comentaba, buscamos de alguna manera impulsar procesos que nos recuerden que la política es parte de nuestras vidas, nos guste o no, y que podemos hacer algo al respecto, como toda herramienta, como todo enfoque, como toda manera de vivir. Tío, no estamos solas ni solos, en verdad vivimos en un contexto regional y global de agotamiento social, en el que las nociones sobre las rutas de transformación pues están en crisis, algunas están cambiando. Solo en Centroamérica, desde el 2015 para acá, hemos visto emergencias de movilización social en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, en Costa Rica.
y no digamos de las crisis políticas recientes en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Estados Unidos y el histórico momento que está viviendo Chile con el plebiscito que celebraron hace solo unos días, así como la epidemia mundial en la que estamos inmersos e inmersas. Entonces, a partir de esto creemos que la reflexión crítica no solo es necesaria, sino también es urgente, y es una reflexión que nos atraviesa a muchas personas que llevan, como decía, vidas enteras movilizándose, aquellas que dieron su vida o les arrebataron su vida por buscar cambiar estas realidades, y aquellas que vienen adelante de quienes estamos hoy acá compartiendo estos territorios. Entonces, con esta publicación a la que denominamos Todas Aquí, Todas Ahora, una constelación de voces para pensar Guatemala, quisimos obligarnos de alguna manera a pensar en las protestas, en la movilización, pero también en la democracia en el país, en todos estos 5 años de jornadas de movilización social, y verlos desde una lupa mucho más amplia, no como un punto único de referencia, sino más bien como una estrella más en una constelación larguísima, amplia, enorme, que abarca muchísimas décadas, muchísimos años, muchísimas luchas más. A través de esta iniciativa, también como Instituto 25A, inauguramos nuestra línea de creación editorial, y eso también nos tiene con mucha emoción. Y en esta ocasión, y esperamos que no sea la última, y seguro que no, con nuestros amigos Carmen y Luis de Catafixia Editorial, a quienes consideramos una importante iniciativa, una lumbrera contemporánea en temas editoriales en Guatemala, y no solo editoriales, en muchos aspectos. Pero conjuntamente realmente lo que buscamos es hacer en estas páginas una lectura honesta y compartida. Y eso era muy importante, que nos permita identificar raíces y frutos, tanto recientes como lejanos. Se trata también este libro, y esperamos que a partir de hoy, que ve la luz del mundo y que pueda empezar a circular entre muchas manos, es una invitación a otros a hilar nuevas constelaciones que marquen la ruta de quienes se movilizan, de quienes nos movilizamos, para retar lo establecido, trascender de lo individual a lo colectivo, de lo privado a lo público, y construir así realidades verdaderamente justas y democráticas para todas las personas. Entonces, en nombre del Instituto 25A, pues estamos muy agradecidos y muy emocionados de haber llegado a este momento, y vamos a escuchar ahora a Carmen y Luis, que fueron las manos artífices, los corazones y cabezas con quien conjuntamente hilamos este libro. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Agradecemos tremendamente el hecho de que estén acompañándonos en la medida de las posibilidades a través de sus pantallas, de sus casas. Y en efecto, estamos contentos, estamos felices, estamos agradecidos también por la oportunidad tremenda que ha sido para nosotros trabajar, ir crearos, ¿va? Para nadie es un secreto que esto es algo que no habíamos vivido. Hemos pasado meses trabajando con Gabriel, con Gaby, con Brice, con Ishkik, con Sara, con todo el equipo del Instituto 25A, sin vernos. Esta es la primera vez que nos vemos en una buena cantidad de tiempo, y eso nos alegra mucho también. Esto a la discusión, a la conversación, al diálogo, a un proyecto que de alguna manera surgió con la intención de ponernos a pensar colectivamente. ¿Qué quisimos hacer al momento de plantearnos esta iniciativa, este libro en concreto, que es parte de una cosa más grande, más diversa, más heterodoxa, digamos, que ha sido 100 años en movimiento? Yo quisiera leer este parrafito donde creo que condensamos buena parte de eso, de las intenciones que teníamos al iniciar. Quisimos encontrarnos, juntar nuestras palabras, pensar colectivamente el lugar y el tiempo que nos contienen. Quisimos entablar un diálogo con las experiencias, las memorias y las ideas de mujeres y hombres de distintas edades, sectores, procedencias y ocupaciones que han vivido en carne propia la historia reciente de este país, y que, desde sus espacios, han dedicado tiempo y esfuerzo para pensar Guatemala. Una de las enormes paradojas que para nosotros ha significado este tiempo de confinamiento, de aislamiento, de cierta soledad, ha sido precisamente invocar, convocar
no solo a las voces que están contenidas en este libro, que finalmente son 28 personas con las que tuvimos el honor de platicar, de escuchar sus palabras y de tener un diálogo, sino a la enorme cantidad de fuerzas, de presencias, de momentos, de personas también que están vivas hoy y que no están, que fueron convocadas a través de las palabras de toda esta gente. Así que de verdad es motivo de enorme alegría que este cielo afortunado y generoso que nos cubre hoy muy cerquita de esa plaza donde hace algunos años y donde siempre, desde que esta ciudad se trasladó a este espacio, ha habido movilizaciones, ha habido personas haciendo lo que tienen que hacer, viviendo, luchando por que este espacio que habitamos todos sea un poquito más digno y un poquito más democrático. Así que esto es parte de esta conversación que hemos tenido y pues este espacio queremos aprovecharlo para contarles un poquito ciertos detalles de este libro que prontito, muy pronto llegará a sus manos. Hola a todos, gracias por estar sintonizándonos y pues por acompañarnos a través de las lecturas, a través de las comunidades que nos hemos tenido que inventar a través de una pandemia, de las comunidades que han resistido también en lo físico a lo largo de nuestras historias, que para nadie es secreto que han sido atravesadas por violencias, por represiones fuertísimas, pero que están vivas y que de alguna forma eso nos da no solo la oportunidad, sino más bien la obligación de hacer este tipo de iniciativas que también son una ofrenda para todas las personas que durante siglos, durante años se han reunido para construir una posibilidad de lo que ahora llamamos país, de lo que ahora llamamos Guatemala, pero que es más bien un postulado de la vida, de la resistencia y de la creación en colectivo. Este proceso ha sido súper interesante porque era muy complejo desde el principio pensar cómo íbamos a reunir esas voces, cómo íbamos a lograr meter en una forma de libro a un montón de gente. Básicamente, pues eso es imposible, ¿verdad? O sea, no se puede. O sea, que eso, aunque es lo obvio, tenemos que decir, nosotros no logramos hablar con toda la gente que hubiéramos querido hablar. Tuvimos una lista inmensa de gente, ¿verdad?, a la que queríamos tener adentro del libro, pero obviamente que teníamos que hacerlo libro y esa cuestión pues nos hizo inventarnos esta forma de convocar a las personas que sabíamos que a través de su voz iban a llamar a otras personas, que a través de su memoria iban a llamar otras memorias. Y entonces creo que eso es una de las cosas más importantes y más interesantes que hemos tenido en este proceso y que realmente es como asistir a la formación de la vida, la forma que las células se reúnen y hacen tejido y se vuelven órganos y se vuelven cuerpo, la misma forma en que los hilos de distintos colores se reúnen y se entrelazan y hacen tejidos. De la misma forma, una voz trae más voces y más voces y más voces y cuando nos damos cuenta estamos asistiendo pues a ese gran encuentro del inmenso cuerpo social. Entonces sí queríamos como decir esa cuestión, es casi como asistir al milagro de la vida, escuchar que alguien habla y que a partir de eso empieza a formarse la membrana, el tejido, el mosaico, ¿verdad? Que realmente este libro, como lo que nosotros tenemos claro es que un libro no es para decir una verdad y que caiga con ese peso de verdad en medio de nosotros. No es un peso el que estamos otorgando, es una puerta, por eso se abre, por eso es que tenemos que entrar por ahí. Y todas las personas y todas las memorias también son esas puertas y también son esos caminos. La mayoría, la gran cantidad de gente que podría estar adentro de ese libro no está y eso es lo impresionante, ¿verdad? O sea, cuántas formas de abrir puertas podemos tener, cuántas formas de hacer membrana y ver un poquito más claro el fenómeno del cuerpo social. Vamos a decir que este es un proyecto de alguna manera atípico, ¿va? Cuando empezó siendo una pequeña idea, una llamada telefónica y empezamos a sentarnos y a platicar y a ver qué era lo que queríamos hacer, qué era lo que podíamos hacer también, fue surgiendo la posibilidad, ¿sí?, de crear, de poner sobre la mesa una polifonía, de incluir la mayor cantidad posible de voces que desde sus diversos espacios, desde sus disciplinas, desde su pensamiento, desde su vida, pues han tenido algo que ver, han sido atravesados pues por la historia de este país. Y en esas primeras sesiones que tuvimos para planificar esto, que habrán sido en enero, febrero de este año, cuando todavía
pues estábamos frescos pensando que el 2020 iba a ser un añazo, pero que lo está haciendo. Nos juntamos y pues en cuestión de 2 horas o menos teníamos una lista de por lo menos 70 gentes, que sin duda sería interesante escuchar. ¿Qué hace uno con un universo, que ni siquiera es un universo, sino que es una muestra de un universo todavía mayor, para condensar de alguna manera, para hacer viable, para hacer posible un trabajo de esta naturaleza? Y en efecto tocó hacer una selección que no se plantea como en la literatura se plantearía una antología, ¿verdad? No es una selección, digamos, que proponga de antemano, por anticipado, un juicio de valor. Pensábamos que era importante tener distintas perspectivas, y por eso fue que fuimos analizando ahí perfiles, analizando nombres y generando una lista final. Estas 28 personas entrevistadas fueron las que logramos concretar. Creo que hubiéramos querido hacer quizá unas 30, 40, sin embargo todavía estaríamos unos meses más trabajando en esto y ya estaríamos un poco más arrugados y canosos. Y aún así fue un trabajo magnífico, en realidad, la posibilidad de encontrarnos con una serie de ideas, con una serie de recuerdos también, que es algo fundamental que queríamos incluir en esta publicación, que de otra manera no se registran, que en la oralidad, en la conversación, en el diálogo es donde surgen, ¿verdad? Y de alguna manera estos libros son el testimonio, la prueba concreta, tangible, de una serie de conversaciones. Y es bien interesante, ya ustedes lo constatarán cuando llegue a sus manos, cómo estas conversaciones individuales que tuvimos con un montón de gente pareciera que fueran una única conversación. Y pues ahí está, lo que tenemos en común probablemente es este país, con todo lo que eso implica, con una historia, un territorio, un sufrimiento y también un gozo y conquistas y logros y un montón de cosas pues que vienen amarradas sin duda de la experiencia humana, que significa nacer, vivir y luchar por este lugar. Cuando hablamos del 2015, que estamos a 5 años, ¿verdad?, de ese momento pues trascendental, una coyuntura esencial que atravesamos todos, hablamos, o sea, inmediatamente lo que abrimos es la caja de la memoria, ¿verdad? Y nosotros no tenemos una caja aparte y somos otra cosa, nosotros convivimos con nuestra memoria, nosotros somos nuestra memoria. Entonces, cuando abrís ese espacio del 2015, te das cuenta que no puedes explicar el 2015, primero, sin contar los 5 años que vinieron después, y segundo, sin contar todo el siglo al que pertenece el 2015, y tercero, sin contar todo lo que hubo antes de ese siglo. Entonces nos damos cuenta que estamos hablando todas aquí, todas ahora, todos los tiempos, todos ahora, ¿verdad? O sea, no podemos hablar de una cosa, no son islas, no son casillas, no son cajas. Y aparte estamos trabajando con un recurso que a nadie se le es negado y que todos poseemos, que es justamente esa memoria. Entonces, cuando queremos hacer un libro que de alguna forma reúna esto y que sea un estartazo de algo más, acudimos a este montón de memorias y nos damos cuenta que esa es realmente la fuente principal, nuestra fuente primaria, a través de la cual vamos a conocernos a través del tiempo, nuestros recuerdos, nuestra memoria, como lo que decía Luis. La historia de la humanidad nos ha enseñado que lo que tocamos y lo que es evidencia es lo único real, pero lo que tocamos y lo que es evidencia es una consecuencia de lo que somos en sustancia, en alma, en pensamiento. Entonces, ¿por qué no dar un paso más adelante, un poquito más cerca de ese milagro de la memoria, del recuerdo y del pensamiento? Por eso la conversación, por eso convocar, ¿verdad? O sea, bajo el entendido de que no estamos dejando un libro como con ensayos que dicen las cosas son así, sino estamos dejando un libro que dice así me pasó, así lo sentí, así me pasó por la mente, por la memoria mía y la memoria de la gente a la que pertenezco y la memoria del que ahora llamo país y del cual soy parte, ¿verdad? Es como atender a la historia en estado puro, ¿verdad? Entonces por eso quisimos tener, digamos, este primer recurso de la conversación para activar nuestras memorias. Y en realidad creo yo que es lo que intentamos que pase con el libro cuando llegue a sus manos, cuando ustedes lo lean,
es eso, ¿verdad? Entrar a conversación con estas 28 personas, con las 4 personas que también nos ayudaron con ensayos y que son muy importantes adentro del libro y que le dan una forma y establecen, ¿verdad? Marcan el ritmo, y nuestras palabras también, y las intenciones del Instituto 25A y las intenciones de Catafixia. Todos a hablar, todos invitados a conversar adentro de este libro. Así es, y antes de hablar un poquito de la forma, quiero dar 2 agradecimientos puntuales, antes de pasar a mi lista larga de agradecimientos. El primero es a Martín Díaz Valdés, nuestro hermano que siempre ha abierto las puertas de su terraza, que es un lujazo, y que desde aquí estamos transmitiendo esta tarde. También quiero agradecerle a la enorme cantidad de personas que atendieron a la convocatoria que hace algunos meses, en junio creo que fue, que hicimos desde el Instituto y desde Catafixia, para poner en común imágenes, ilustraciones, memes incluso, de todo tipo de elementos que nos sirvieran para ir construyendo esa memoria visual compartida, ¿verdad? Y que en sus pantallas, si no estoy mal, en estos momentos o a lo largo de esta transmisión irán apareciendo varias de esas imágenes, muchas de las cuales fueron incluidas en las páginas de este libro. Ya Carmen hablaba de la forma, y en efecto este es un libro de una forma también atípica como todo el proceso de pensarlo, de irlo escribiendo a partir de la palabra oral. Verán ustedes que es básicamente, lo concebimos como una especie de collage. Ahí los párrafos concretos que llegarán a sus ojos son prácticamente transcripciones lo más rigurosas y fieles posibles a lo que salió de las bocas y de las cabezas de las personas con las que hablamos. Se articulan de una manera diríamos bastante libre, y para eso, para llegar a esa forma del libro Todas aquí, todas ahora, fue fundamental un par de antecedentes, digamos, o de espejos que nos dieron una pauta tremenda para poder hacerlo, y es el libro La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, a quien yo creo que le agradecemos tremendamente por este empujón que nos pegó, y también al libro El corto verano de la anarquía de Hans Magnus Enzensberger, La vida y la muerte de Durruti, que básicamente son eso, son collages que incluyen la voz de un montón de personas. Así, este libro está dividido en 4 secciones, cada una de ellas está nombrada, por así decirlo, por una metáfora, una de las tantas metáforas que nos han asediado durante el proceso de construcción de este trabajo, que tienen que ver con los relojes, como ese relojito que está ahí en la mesa, con los ríos, con los volcanes y con las constelaciones, con los dibujos en el cielo. También, además de las voces que están reunidas en el cuerpo de texto de este libro, invitamos a 4 personas, vamos a decir, para que acompañaran este proceso, este ejercicio, con ensayos al respecto de varios temas puntuales que dialogan con el resto del libro. Estas personas son Andrea Toc, Edgar Esquit, Félix Alvarado, y también un texto colectivo de Justicia Ya. Así se va enriqueciendo un poquito con otras perspectivas con las que no platicamos, digamos, pero que de la misma manera están reunidas acá. Y luego también pues la enorme cantidad de piezas visuales que les mencionaba hace un ratito, y un ensayo fotográfico de nuestro hermano Ricardo Ramírez Arriola, a quien le agradecemos también estar en este proyecto. Nosotros lo que quisimos hacer entonces fue poner atención al rumor del río que formamos todos, ¿verdad? O sea, son muchas voces, son muchas historias, diríamos, individuales, pero que inmediatamente se vuelven colectivas. Y entonces es tratar de comprender cómo suena todo eso junto, qué es lo que está contando, cuál es la forma de ese río, hacia dónde desemboca ese río, porque todos vamos juntos en esa línea, y entonces es poner atención a esa forma, y por eso es que lo hilamos y esperamos que el resultado sea efectivo, creemos que lo es, y nosotros firmamos este libro con la intención de decirles a ustedes que todo es escritura, que todo es relato, que lo que nos ha hecho falta es contarnos a nosotros mismos, y entonces firmamos un libro con la intención de comprender que es un relato mayor, que todos juntos lo hicimos. Entonces queremos agradecer al Instituto por habernos dado esta oportunidad a nosotros de
de haber hilado, de haber juntado, de hacer mosaico, collage y pues en realidad todavía no creemos que el libro exista, pero ya existe y eso es una maravilla y le damos la bienvenida. Sí, pues de verdad gracias a todas las personas involucradas, a la gente con la que pudimos hablar, ya ustedes en un momento escucharán algunos de ellos, a todos los involucrados, a Brice que complementó con su trabajo visual este magnífico ejercicio. Y quiero ir pasando a otro tema que creo que es importante y queremos compartir con ustedes un videíto muy breve que hicimos con algunas de estas voces. Queremos que, así como tuvimos el privilegio nosotros de escucharlas, queremos que ustedes también las escuchen. Así que pasamos al video. Un país pendiente nos convoca. Ya no había comida, ya no había nada, porque entonces todos los ejércitos, todo lo quemaban, todo lo envenenaban. La historia de Guatemala en el siglo XX pues se ha caracterizado por revoluciones, golpes de Estado, levantamientos populares y protestas. Un país posible nos moviliza. Yo era eso, es decir, que yo era Guatemala, que yo era también la historia y el pasado. Sobrevivimos físicamente. Yo no te diría que la sobrevivencia es plena. Mucho de nosotros murió con la represión del Estado, mucho de nosotros de la visión de la alegría juvenil nos fue, como te diría yo, castrado y cercenado por la experiencia vivida. No somos pocos y no estamos solos. El juicio de Efraín Ríos Montt es absolutamente catalítico de la sociedad guatemalteca. De los sentimientos que sentía uno, digamos, al momento de estar en una manifestación en el 2015 es: tengan cuidado, no vayan allá, porque digamos son de las memorias que al menos yo tenía en la mente. Cuando llegabas a la plaza, lo más interesante era que gente que no tenía sentido político estaba ahí. ¿Pero qué hacía ahí? O sea, la pregunta era: ¿por qué están acá? Fue una catarsis colectiva la que teníamos, o sea, ir a gritar al parque fue una catarsis colectiva impresionante que además se necesitaba. Somos constelaciones en movimiento constante. La democracia se utiliza como una pantalla de algo que no es democracia. Me parece que estamos en esa disputa de no permitir que los espacios se cierren, ha costado mucho. Por primera vez en la historia rompimos ese silencio como pueblos originarios, porque a pesar de ser ama de casa, de llegar 6 años, ya me preparé durante muchos años, porque el caminar lo va preparando a uno. Lo que pensamos que está en el pasado o en el futuro no se aleja en el tiempo. Esta es una invocación para romper los relojes y reunir todos los tiempos aquí, todas las fuerzas ahora. Todas aquí, todas ahora. Un libro de Catafixia Editorial y el Instituto 25A con entrevistas, ensayos, fotografías e ilustraciones para trazar la constelación de nuestras luchas. Y pues para continuar después de este video, que es parte también de la colaboración de muchos y muchas compañeras que estuvieron a cargo de hacer las animaciones, pero también las ilustraciones, pues vamos a continuar dándole la bienvenida a Carol Sardeto, escritora, a Ricardo Sáenz de Tejada, antropólogo, y a Enrique Hernández Chanchabac, miembro del movimiento estudiantil desde hace ya muchos años. Bienvenidos y gracias por acompañarnos a esta pequeña lectura de Todas aquí, todas ahora. Como sucede con la mayor parte de mi generación, un momento que nos define es el terremoto de 1976. Yo era un niño, pero era evidente que fue un antes y un después en la historia de Guatemala. Nosotros observamos cómo se transformó la vida familiar y semanas después nos dimos cuenta lo que significó un cambio para el país en su conjunto y que efectivamente sacó a la luz pública las brutales desigualdades que son la característica de nuestro país. Decía Jean Piel que la historia de Guatemala podía verse como una historia telúrica, marcada por los terremotos. Estos fenómenos naturales afectan de manera diferenciada a los distintos sujetos sociales y en Guatemala significaron el empobrecimiento de amplios sectores de la población. Años después, ya como historiador, pude constatar cómo este terremoto alimentó el gran ciclo de protesta de 1973 a 1980, que se inició con la huelga magisterial de 1973. Como decía Edelberto Torres Rivas, todo lo organizable se organizó,
no solo los sindicatos y los campesinos, sino los periodistas, los estudiantes, los trabajadores de la cultura, los religiosos, etcétera, que fueron demandando, sobre todo después del terremoto, un papel activo para responder a las demandas sociales. Y como sucedió durante casi todo el siglo XX, la respuesta estatal a las demandas sociales fue el cierre político y la represión. En mi familia nunca, jamás se habló de política antes de 2012. Nunca hablamos de algún tema que tuviera que ver con el país. A partir de que ese año me empiezo a involucrar en el movimiento normalista, mis papás se dieron cuenta y me hablaron. Por miedo me empezaron a decir que me alejara, que no me metiera a eso. Cuando vieron que no me iba a alejar, empezaron a decirme que me iban a matar. Y en una de esas pláticas me contaron la experiencia del papá de mi papá, mi abuelo, y de cómo él era líder de su comunidad en Quiché. Me contaron que mi abuelo y quienes se organizaban allá habían logrado llevar agua a las comunidades, pero que fueron acumulando enemigos. Entonces a mi abuelo lo asesinan. Yo no lo sabía. A partir de eso, me contaron que ellos empezaron a organizar allá. Esas historias me las cuentan a partir de que yo me organizo en 2012. Antes no. A partir de eso, yo entiendo que hay un precedente histórico. Si no me meto a organizarme, nunca hubiera conocido a mi abuelo. Regresé a Guatemala en el año 2000. Ahí empecé a ver un país en proceso de cambio. Creo que los acuerdos de paz tuvieron una incidencia muy grande, quizá no en lo material, pero sí en el montón de hilos que se empiezan a tejer a partir de que nos deshicimos del silencio. Todos los días se veían investigaciones tremendas en los periódicos. Todo el mundo decía de todo. Durante la posguerra, un embrioncito ciudadano empezó a surgir para darse cuenta de un Estado abusivo, violador de los derechos humanos, opresor, militarizado. Después de escucharlos a ustedes, yo quisiera preguntarles si se sienten pieza de la historia de Guatemala, cuando se leen ahora con cierta distancia. ¿Ustedes se sienten como atravesados por la historia, parte de la historia, parte de algo mayor? Bueno, a mí lo que me pasó es que cuando yo regresé a Guatemala empecé a escribir. Y creo que la escritura de mi primera novela me hizo nacer, digamos, a esta conciencia de la construcción de la historia en la familia, digamos, ¿verdad? Cómo la memoria y la historia están amarrados, ¿verdad? Y cómo no somos ajenos a la historia, sino que participamos de ella aún de manera inconsciente. Así que para mí sí fue un proceso de concientización el regresar a Guatemala y reflexionar acerca de lo que nos había pasado con el conflicto armado, ¿verdad? Quizá ese fue el detonante más importante en mi vida, ¿verdad? Respecto a la pregunta sobre la historia, yo lo que pusieron ustedes en alguna de las entrevistas era el hecho de que las personas, digamos, de mi generación fuimos afortunadas porque tuvimos la posibilidad de ver en vivo y el directo el nacimiento de una generación política, la irrupción, digamos, de los jóvenes, de las jóvenes, de las mujeres en el 2015 es un hecho, digamos, trascendente, que ya no tiene, digamos, marcha atrás. Gracias. Yo, pues sí, decir que definitivamente este proceso de organizarme sí me amarra a la historia, o sea, sí me lleva a la historia porque justamente ahora pensaba en todas esas experiencias que me ha llevado el movimiento estudiantil, esos diálogos cabal con las comunidades, cuando yo empecé a organizarme fueron con estudiantes de secundaria, entonces primero con esos jóvenes de los barrios más populares de la zona, de allá de Villanueva, de zona 8, conocer sus realidades y entenderlas, y ya en la universidad conectarme más a esos otros diálogos con esas otras poblaciones que no son tan urbanas, pero que han sufrido más y por más años, digamos, en este territorio. Y poder hablar con ellas, no solo hablar, sino que también trabajar y construir algo con ellos, definitivamente me amarró a la historia porque ahí está la recuperación de la AEU y ahí estamos los 17 electos y las demás personas que se sumaron en la historia de la universidad y de Guatemala.
Bueno, antes voy a continuar con esta lectura, pero antes solo quería mencionar que somos un país de historias borradas, ¿verdad? Empezando por la historia antes de la colonia, que fueron los libros quemados y prácticamente un intento de desterrar la memoria de lo que pasó antes de la llegada de los españoles. Después de eso no hemos tenido educación histórica de calidad, ¿verdad? Bueno, no hemos tenido educación histórica, digamos, ¿verdad? Y yo creo que nos hemos sentido muy distantes de la historia y de comprender cómo nos afecta. Y bueno, uno de los catalíticos fue el juicio contra Efraín Ríos Montt, ¿verdad? Como dice aquí, es un juicio absolutamente catalítico para la sociedad guatemalteca. Quizá no para la generalidad, pero sí para un núcleo importante de gente que tiene opinión y que la expresa en el ámbito social. La justicia transicional ha generado un poderoso movimiento que todavía no encuentra caminos. Hay insatisfacción, hay otras maneras de ver las cosas, de pensarlas. El juicio por genocidio fue trascendente porque puso en el debate público, en el debate jurídico, en el debate histórico y en el debate político lo que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico apenas se atrevió a definir como actos de genocidio en 1999. En el juicio quedó demostrado histórica y jurídicamente que se cometió genocidio en contra del pueblo ixil. Esto fue reconocido por la sociedad guatemalteca y no tiene vuelta atrás. Cuando lo vemos en retrospectiva, eso también contribuyó al derrumbe de la corrupción y la impunidad en 2015. Sí, fíjense que justamente pensar el 2015 nos, como decía Carmen al principio y como lo hemos platicado, ahí sí que con todos ustedes, nos lanzó hacia atrás y nos lanza también de alguna manera hacia adelante. Es bien interesante cómo al empezar a buscar marcadores, puntos de referencia en la historia que hemos vivido en los últimos años y también en la que de la que nos han contado, la que hemos leído, es interesante el dibujo que se logra hacer con todos esos puntos. Uno de los puntos que fue absolutamente imprescindible pues, para entender el 2015 fue el juicio por genocidio. ¿Cómo viviste vos, Quique, ese juicio y cómo crees que se amarra también con tu experiencia no solo estudiantil, digamos, sino vital? Para el 2013 fue el juicio, ¿verdad? Ya estaba organizado a nivel educación media, en el Comercio 5, ya había pasado por la experiencia del movimiento normalista del 2012, ya trabajaba porque pues ya me había graduado, entonces ya tenía que trabajar y solo me tocó vivirlo desde lejitos, desde acompañar las audiencias desde afuera, cuando podía entrar, después del trabajo me iba a las audiencias. Nos comunicábamos con los estudiantes de normalistas porque todavía manteníamos mucha comunicación en ese entonces y para poder ir a las audiencias juntos, ¿verdad? Porque para nosotros era importante conocer también esa otra historia porque yo recuerdo que en el proceso de acompañar al movimiento normalista, la historia, esta parte de la historia no se mencionaba mucho, entonces claro, tenían un propósito y tenían una lucha ahí presente, pero siempre la historia no se aborda, ¿va? Y a veces es a donde tenemos que llegar para poder entender por qué es que nos quieren imponer en esa ocasión una reforma educativa. Y había un grupo de normalistas que sí nos interesaba y que entonces nos escribíamos e íbamos a las audiencias. Y fue muy fuerte para mí porque en esos años todavía mi familia estaba reprimiéndome, digamos, para no organizarme, para no seguir en el movimiento estudiantil. Entonces, al mismo tiempo que ellos me contaban la historia de mi abuelo, por ejemplo, de cómo él sufrió por organizarse allá en el Quiché, cómo a él lo asesinan también, al mismo tiempo estamos escuchando la audiencia del juicio y los testimonios de las víctimas del juicio. Entonces, a mí me llevó a mi historia, pues ahorita lo puedo cachar, a mí me llevó a mi historia, lo que mis papás me estaban contando en la casa, que nunca me lo habían contado antes del 2012, por ejemplo, nunca me lo habían contado, lo estaba escuchando en juicio. Y entonces sí, somos parte de la historia, lamentablemente somos parte de la historia que sufrió, digamos, que ha sufrido con esa historia.
Pero de nuevo me regresó a mis raíces, me regresó a mi historia, me regresó a la necesidad de seguirme organizando. Entonces, impactó, o sea, ser parte de ese juicio y de ver al general salir en una patrulla con un montón de gente afuera tirándole claveles porque no tenemos armas, además, porque no es nuestra forma de hacer la política, fue sumamente intenso, pues, y algo simbólico para los que estamos aquí resistiendo, luchando y queriendo transformar. En 2015 a lo que asistimos fue a un conjunto de alineamientos y realineamientos de actores políticos, porque la CICIG encontró que el Estado de Guatemala ha sido capturada por redes político-económicas ilícitas. Son redes en las que participan empresarios, militares en situación de retiro, políticos, funcionarios públicos y grupos criminales propiamente dichas. Estas redes por lo regular compiten entre ellas para obtener el control de las entidades públicas para beneficiarse. Por eso, la primera respuesta ante las investigaciones fue unánime. Muchos empresarios e integrantes de otras redes pensaron que al descubrirse el caso de la línea se quitaban a un competidor de encima. En ese primer momento vimos un posicionamiento unánime. Conforme se avanzó y se llegó al presidente Pérez Molina, ahí ya empiezan a darse vacilaciones. El CACIF, incluso el gobierno estadounidense, que había estado de acuerdo en el desmantelamiento de la línea, ya no estaba tan de acuerdo con la salida de Pérez Molina, porque ya se miraba la posibilidad de cambio. ¿Qué me hizo movilizarme? Los problemas, las necesidades que teníamos en nuestra escuela. Empecé a organizarme a los 17 años, al mismo tiempo que estaba en un grupo de teatro con estudiantes de la USAC. Estudiaba perito contador en la Escuela de Comercio número 5, una escuela con muchas carencias en cuanto a maestros e infraestructura. Ahí fue la primera vez que me organicé con estudiantes, la primera vez que tapamos calles para que atendieran nuestras demandas. Eso fue en 2012 y a partir de ahí empieza mi participación en el movimiento estudiantil de Guatemala. Luego conocí al movimiento normalista y después entré a la Facultad de Ciencias Económicas. De los primeros esfuerzos recuerdo el miedo, porque siempre nos han enseñado a temerle a la autoridad, a no verla como alguien que nos puede resolver nuestras demandas, sino alguien que nos limita. Entonces, el primer miedo fue hablarle a la directora de mi escuela. El miedo siempre ha estado en diferentes niveles y en diferentes experiencias. También la esperanza. Desde 2012 siempre he sentido esperanza, que va acompañada de rabia, indignación, enojo, pero siempre caigo a la esperanza. En Guatemala destrozaron al liderazgo y están haciendo lo mismo ahorita con los líderes comunitarios, selectivamente, sin mucho ruido. Están haciendo otra vez el mismo baño de sangre al descabezar gente. Lo que le interesa al sistema de poder es que no te le opongas. Y donde han sentido que les han aplastado los callos es con la aplicación del convenio 169, que ha sido efectiva a nivel económico. Los pueblos que defienden el territorio han tenido la capacidad de tocar los intereses económicos de este país. Y más adelante, cuando se reactivó el caso Bielman, el caso Construcción y Corrupción, y sobre todo el financiamiento ilícito a FCN Nación, que involucró a los grupos empresariales más importantes del país, se dio un nuevo alineamiento. Se configuró esa coalición en contra de la CICIG. Quienes respaldaron a la comisión en el 2015, a finales de 2016 y a principios del 2017, prefirieron coaligarse con grupos criminales y con militares procesados por delitos de lesa humanidad y reunieron el dinero para hacer el lobby en Estados Unidos contra la CICIG. Es claro ese paso de la unanimidad en apoyo a la CICIG a la creación de esa gran coalición en defensa de la corrupción y la impunidad. Los legados del 2015. Por ahí justo el párrafo que le toca leer, Ricardo, empezamos a hablar de esos legados. El otro gran legado en 2015 fue un cambio en el movimiento maya. En los años 90, los protagonistas del movimiento maya eran las organizaciones mayas de carácter nacional, ligadas a sociedad civil y algunas de ellas organizadas en ONG.
A partir de 2015, quien irrumpe en el ámbito público y como referente del pueblo maya van a ser las autoridades ancestrales. Que hablen los bastones, se dice ahora en las protestas. Esto es importante. Desde hace una década, quienes asumieron el liderazgo frente a los proyectos de carácter extractivo fueron las autoridades ancestrales locales. Algo que hay que destacar es la lealtad y la coherencia que mostraron ante la CICIG y ante el comisionado. Hasta el último día fueron las autoridades ancestrales las que se mantuvieron firmemente en defensa de la comisión. El proceso de recuperación de la AEU estuvo lleno de amenazas, llamadas, mensajes. Fue muy tedioso, pero muy emocionante y muy chilero a la vez. Muchas personas asumieron el papel en ese proceso de recuperación. Luis Ventura, Aurora Monzón, Daniela Salamanca, son algunas personas. Y a partir de esta iniciativa, las asociaciones se sumaron al proceso. Agronomía, ciencia política, ingeniería, arquitectura, historia, fueron las unidades que empujaron el proceso. Los que participamos en el secretariado 2017-2019 no dimensionamos lo que significaba recuperar la AEU. Muchos no teníamos experiencias organizativas previas. Lo que sí teníamos era una carga y un peso histórico bastante grande, que quizás no logramos cubrir. Encontramos una comunidad estudiantil que se mantenía bastante despolitizada, desinformada y desarticulada. Yo interpreto los resultados electorales del 2019 como una decisión popular creciente de no votar por quienes quieren, por quienes manejan el sistema, porque la guatemalteca es una democracia controlada, una democracia entre comillas. Veamos si no la manipulación al momento de excluir a una candidata como Telma Aldana. El tema está que en el centro de la problemática guatemalteca es el tema del territorio. Creo que en todo el conflicto, tanto cuando era el conflicto armado como en este conflicto que se continúa desarrollando por otras vías, el tema de la tierra y el territorio es un aspecto central y es algo por lo que los terratenientes, incluyendo a muchos del poder militar desde los años 70, se apoderaron de la tierra en el país, pero también a los empresarios agroindustriales, han impedido a los campesinos tener acceso real a la tierra. Si se soluciona el problema de la tierra y la protección del territorio, yo creo que avanzaría mucho en los procesos de paz con democracia, profundización o reconstrucción de la democracia en espacios en que la población tenga mayores posibilidades de una subsistencia digna. Y este es un tema que también debería ser el interés de la comunidad internacional. No le hemos dado importancia a las relaciones humanas, que son indispensables, al igual que la formación académica o la formación política. Y no es nuestra culpa. Hay que aprender a hacer política desde otras formas, desde las formas que nadie nos ha enseñado. En 2020, el centenario de la AEU es el centenario de la AEU. Disculpen los inconvenientes de conexión, esta nueva normalidad nos pone estas pruebas, pero gracias por haberse mantenido ahí. Yo sé que se quedaron esperando que siguiera. Entonces vamos a finalizar estos últimos comentarios de Ricardo y Quique. Yo quería regresar un poco para ver, digamos, cómo enfrentar esos desafíos a las lecciones aprendidas justo del juicio por genocidio Ixil. Ustedes pues no habían nacido, pero hace 26 años, cuando se firmó el acuerdo para la creación, para la Comisión de Esclarecimiento Histórico, lo que pactaron, digamos, las partes fue el perdón y el olvido. De hecho, desde el 87 o desde el 83 hasta el 96, lo que vimos fueron sucesivas amnistías. Pero las familias de las personas que fueron asesinadas, masacradas por el ejército, las organizaciones de derechos humanos dijeron no y persistieron y pasaron décadas y pasaron fiscales y pasaron años y finalmente lograron enjuiciar a los responsables de los actos de genocidio en Guatemala. Y yo creo que eso también puede resultar iluminador, es la persistencia, y creo que ahora va a ser el desafío de la confluencia de esa pluralidad de actores sociales que existen en Guatemala y que ya no se puede imaginar un proyecto político, un proyecto social sin incluirnos a todas y a todos.
Sí, yo sí creo que en algún momento de la historia de Guatemala, yo espero que sea muy reciente, la verdad, porque ya llevamos años también, digamos, estos últimos años resistiendo y demostrando que está mal, digamos, cómo funciona este sistema aquí en Guatemala. Entonces, yo sí creo que va a cambiar y que, cabal, no le cierro las puertas a la esperanza de que algún día veamos una Guatemala gobernada por las personas que sí representen los intereses de todos los sectores y también por una ciudadanía fortalecida, una ciudadanía que acompañe, que esté ahí fiscalizando, que sepa que ella es parte del Estado y eso, ¿verdad? Entonces sí creo que nunca le voy a cerrar las puertas a la esperanza y que esto va a cambiar y que también, cabal, coincido mucho con Carmen en que, bueno, sí quizás sea mucha nuestra responsabilidad y la pregunta sea cómo hacemos para que eso sea más reciente, ¿va? Sin pasarnos los procesos que tengamos que pasar, digamos, y aprender de ellos, pero ¿cómo le hacemos entonces que si ya vimos que en el sur sí están funcionando las formas de diálogo, de articulación, de acercarse entre sectores? Entonces, ¿por qué no empezar a pensarnos y empezar a aplicar como esas nuevas estrategias, cabal, de hacer de encontrar otras formas de hacer políticas? Porque sí las hay, no es la única la que nos han enseñado. Y eso, y en el movimiento estudiantil, digamos que a veces, yo a veces pienso que es el reflejo del movimiento social muchas veces, pero creo que si en el movimiento estudiantil ya recuperamos una institución tan importante como la AEU, justamente estamos en ese proceso que quizás no se ve, pero que ahí está, en donde estamos viéndonos hacia nosotros y nosotras mismas, digamos, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cuestionando también los liderazgos, las participaciones que hemos tenido en el movimiento estudiantil y a partir de eso entonces encontrar esas otras formas, ¿va? Y eso, para mí creo que si ya se recupera una parte en el movimiento estudiantil, que es la representación, hace falta la participación y el carisma, por ejemplo. Yo hablo más del movimiento estudiantil porque ahí está mi mosh, digamos, es el carisma, la articulación, el cómo nos dejamos de tirar tierra cabal entre nosotros y empezar a decir, bueno, sí, yo no estoy de acuerdo en que lo hagamos así, mejor así, pero, o sea, estamos de acuerdo que el enemigo es el mismo, ¿va? Y pasa también, digamos, con estas experiencias y el libro y los 2015, empezar a nombrar a esos que nos han impuesto esa política de violencia, esa política de saqueo, esa política de explotación, empezar a nombrarlos incluso nos abre esa puerta, digamos, nos mantiene abierta esa puerta. Entonces hoy le ponemos nombre, en el 2015 le pusimos nombre y le dijimos CACIF, ustedes son el problema ya, o sea, no los queremos más, ¿verdad? En el movimiento estudiantil dijimos transitoria, ya no más, y ahí vamos, ¿verdad? Entonces nunca se van a cerrar esas puertas, siempre van a estar abiertas y depende de nosotros ver qué tan cercano creo que llegamos. Claro, no cabe duda que enfrentarnos a esto también tiene que ver con entender que todo es consecuencia, que todo es síntoma de algo mayor. Cuando pensamos en nuestros hermanos chilenos ahora con una nueva constituyente decimos a la gran, ¿y por qué nosotros no lo logramos? Y tal vez en nuestra misma historia nos lo cuenta todavía con sangre en la boca, ¿verdad? También ellos, porque han tenido una historia también terrorífica y muy violenta, pero también tenemos que comprender que no todo se replica, ¿verdad? Que no todo se replica, que también nuestras complejidades son profundas, ¿verdad? Está lleno de barrancos y volcanes nuestro trayecto por el tiempo y así lo tenemos que comprender. Ahora que sí, tenemos el derecho y la libertad y la obligación de reflejarnos en otras cosas del mundo, pero sobre todo nuestra obligación y nuestro derecho es a imaginar esas posibilidades, a inventarnos el país que queremos, que nos imaginamos, nosotros y todos los demás, todos nos imaginamos diferentes países. ¿Cómo hacemos para que esta imaginación variada, ¿verdad?, se convierta en una posibilidad, en un territorio más digno para todos? Así que gracias por sus palabras, a ustedes por habernos dado el chance de entrevistarlos. Ya verán ustedes ampliamente todo lo que dijeron Ricardo, Quique y Carola dentro del libro y todas las otras personas, y entonces pues nada, solo agradecer eso. Solo una palabrita, o sea, siempre se pica uno, es que uno se pica. Este título, Todas aquí, todas ahora, hace referencia explícita y también implícita
a todas las fuerzas, a todas las preguntas, a los esbozos de respuesta, a los tiempos, a las personas, a las colectividades, que de una u otra manera atraviesan nuestra historia, atraviesan cómo recordamos y cómo vivimos esa historia en primera persona, todos los involucrados en esta polifonía. Y a ellos también, a todas esas fuerzas, algunas están aquí hoy, todavía pertenecen a este relojito, otras ya no, y sin embargo siempre son como una especie de viento, que va empujando las cosas y nos hacen sentir acompañados. Eso era lo que queríamos decir, es lo que queremos decir con este título, que hay un montón de elementos, de fuerzas, de personas. Gracias Luis, gracias Carmen, de esas Briseida Milián, Gabriela Carrera, Luis, Carmen, Ishkik Zapil, Sara Martínez, de alguna manera de ver esto, ¿verdad? Como este libro, ¿verdad? Como una manera de recordar que Guatemala y los movimientos sociales, la movilización social, la búsqueda de transformación desde los movimientos, pero también desde muchos otros espacios, está ahí, ¿verdad? Y como un mar, a veces hace olas muy grandes y visibles que pueden cambiar la configuración de la playa, otras es muy tranquilo, pero nunca deja de moverse. Nunca deja de moverse. Y ese movimiento perpetuo era el que de alguna manera queríamos plasmar en estas páginas también. Entonces, ya saben, ya está el libro. A partir de finales de esta semana estará disponible para quien quiera su ejemplar. Lo vamos a estar distribuyendo, pues, obviamente a través de Catafixia. Nos pueden escribir a Catafixia o al Instituto 25A. El libro va a tener un costo de 50 quetzales, con la idea de utilizar esos fondos para poder reimprimir más ejemplares y poder distribuirlo gratuitamente entre diferentes organizaciones, instituciones públicas de educación en todo el país y en otros espacios donde creemos que es muy importante que este libro pueda llegar de alguna manera. Así que agradecemos también desde ya la colaboración al adquirir este libro. También tenemos una edición especial, que eso es algo también muy chilero, en el que el ilustrador Mario Valdés, con quien hemos trabajado muchas cosas, saludos a Mario, también diseñó una serie de piezas que acompañan el lanzamiento del libro, que se convirtieron en afiches y postales. Entonces vamos a estar también vendiendo una edición especial con un afiche y 3 postales por 75 quetzales. También si quieren esas, obviamente es una edición limitada porque hay solo cierta cantidad de afiches y postales, pero también estará disponible si quieren esos objetos de memoria tangible para acompañar el libro. Y por último, pues también una serie ya de agradecimientos finales, primero a la Fundación Ford, al Open Society Foundations, al Fondo para los Derechos Humanos Mundiales por todo el apoyo, obviamente a todo el equipo de 100 años en movimientos, Lisa Noriega, Nancy Cinto, Mario Valdés, Rafa Mora, perdón. Estoy tosiendo, pero no es coronavirus. Es que es el aire, me da alergia. Ha estado pegando el viento. Mario Valdés, Rafa Mora, Samael Solórzano, el Nash, Sofía Cabrera. Aquí a todo el equipo de Vivo, muchas gracias también por todo el apoyo para la transmisión. A Kenia, a Alan, a Blanca Carrera también por el video. Al equipo de Nuestras Madres, a Justicia Ya, al Cibaque, perdón, a Antonio Cava en Ilom, a Odelca, al Observatorio contra el Acoso Callejero de Guatemala, a la Corriente del Golfo y Antifaz Política en México, del equipo del podcast La Advertencia, y a todas las personas que colaboraron para que este libro pudiera existir, para que este proyecto colectivo de memoria pudiera convertirse en realidad y pueda estar, ojalá, por muchos años más a través de distintas manos. Así que con esto dejamos aquí esta presentación y les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado hoy y esperamos vernos pronto en los diferentes espacios en los que esperamos coincidir y recordar que tenemos que seguir movilizándonos, tenemos que seguir moviéndonos para que pues podamos lograr esas transformaciones que quienes nos antecedieron anhelaban, que nosotros seguimos anhelando y que quienes vienen pues ojalá puedan vivirlas y materializarse. Así que muchas gracias y hasta luego.